Bienvenidos esta mañana. Tenemos una eminencia en el estrado. Vamos a tener al doctor Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México, al que ustedes conocen muy bien. Pero antes de darle la palabra, les recuerdo que nuestra siguiente conferencia es el 22 de septiembre. La semana próxima va a haber un puente que espero que todos disfruten enormemente, independientemente del bicentenario o lo que sea. Entonces, la siguiente conferencia la vamos a tener con el presidente de la CONCAMIN, Salomón Pressburger Slovic, sobre la experiencia y la propuesta de la CONCAMIN con respecto a China. Están invitados, esperamos verlos aquí. Entonces, Enrique, la dinámica ya la conoce. 3/4 de hora de exposición para que podamos tener una discusión con el auditorio. Gracias, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. No sé, acerco, bueno, ahí está. Ahí está. De nuevo, buenos días y muchas gracias por su asistencia y por su interés. En esta ocasión, el tema que quisiera compartir con ustedes es un tema que uno diría no está estrictamente o estrechamente vinculado o directamente, explícitamente con China, pero como veremos es un tema en donde China está jugando un papel muy relevante y es el famoso tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El tema es, por un lado, tratar de abordar explícitamente el TLCAN, que es lo que está sucediendo entre los tres países, y la creciente presencia de China en los tres países, con base en un estudio que hicimos hace un par de meses con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que ustedes pueden acceder como PDF ahí en el portal del Sechimex. Y al final me gustaría hacer una serie de conclusiones y de propuestas. La estructura de la presentación será una serie de antecedentes sobre la integración comercial, después hablar con mayor detalle o con bastante detalle sobre este estudio en torno a la cadena HTC, que es hilo textil confección, muy brevemente, si es que todavía hay tiempo, sobre la cadena autopartes automotriz y llegar a algunas conclusiones y propuestas vinculadas al proceso de integración de América del Norte. Estamos hablando acá y el enfoque sería un enfoque sobre todo comercial, económico, de organización industrial, y seguramente hay temas que estamos dejando de lado. Yo les recuerdo en términos de antecedentes, en fin, creo que a muchos se nos olvidan ahí los viejos debates que se dieron en torno al TLCAN a inicios de los 90, toda una madre de las batallas, dirían algunos, documentos interesantes, modelos y estimaciones muy diversas. Yo diría sobre todo, a mí me parece, de las estimaciones y expectativas sobre el TLCAN, de las más valiosas, son un documento muy amplio de más de 500 cuartillas del USITC, United States International Trade Commission, que salió, que es una compilación, yo diría, de los análisis, más serios, sectoriales, regionales, dentro de cada uno de los países. Hay acá documentos como el Clocker-Almond, por ejemplo, que fue el primer estudio y análisis a nivel de ramas sobre los efectos que pudiera tener el TLCAN, ni hablar de otros documentos, varios libros de conjuntos por parte de
Schott y Hufbauer, Sidney Weintraub también participó en estos debates, y hay, en fin, hay una larga trayectoria de modelos y estimaciones diversas. Yo recordaría al respecto las importantes expectativas que se generaron en los respectivos gobiernos. Yo diría, sobre todo en términos de cerrar brechas, ¿no? Es decir, cerrar las diferencias, por lo menos, yo diría, en términos de empleo, de productividad, de salarios reales, y yo diría, buena parte de las estimaciones en su momento, las expectativas eran de que al menos en el sector manufacturero estas brechas se iban a cerrar en forma sustantiva. Sorprendentemente, uno se encuentra, ahora estamos festejando, si uno quiere, no solo el centenario y bicentenario, sino que también los 15 años del TLCAN, ¿no? Desgraciadamente, 15, 16 años, sorprendentemente hay relativamente poco al respecto, ¿no? Y yo diría sobre todo poco, particularmente en el sector público, ¿no? Yo les recuerdo que a finales de en la década de los 90, yo diría, el único o el principal esfuerzo por parte del sector público fue en la Cámara de Senadores, donde todavía bajo Herminio Blanco se buscó hacer un esfuerzo conjunto entre el sector público, privado y académico sobre los diferentes efectos que tuvo el TLCAN sectorialmente. Fue un trabajo políticamente hablando muy complicado, y que terminó en la publicación de 2 tomos en términos de los efectos del TLCAN. De nuevo, digo, más allá de un buen número de análisis, yo diría sobre todo el sector académico, en el CIDE, en el ICAM, en la UNAM, por supuesto, uno se encuentra con relativamente poco seguimiento al respecto, y yo diría con relativamente poco debate sobre evaluaciones, diagnósticos, cambios en términos de diferentes sectores. Yo diría en términos muy amplios, algunos efectos. La intención, de nuevo, después de estos antecedentes, es concentrarnos en un sector específico. Uno diría en términos del PIB per cápita, si uno toma 1994 igual a 100, aparentemente hay una interesante convergencia, ¿no? Al menos gráficamente uno encuentra que del 94 al 2009, según el World Development Indicators de hace algunos días, uno se encuentra con una convergencia en términos de tasa de crecimiento. Vamos a ver un momento en términos absolutos, una interesante convergencia, claro, particularmente uno diría ante el crecimiento de la República Popular China. En términos absolutos, en términos del PIB per cápita de los 3 países, incluyendo en este caso a Canadá y Estados Unidos, uno se encuentra con una película, uno diría, un poco diferente. Es decir, si en 1980 el PIB per cápita de México representaba todavía alrededor de un 22% del de Estados Unidos, hasta desde el 94 y hasta el 2008 se ha mantenido, e incluso hay una ligera tendencia a la baja. Es decir, el famoso tema de la convergencia, yo diría en el indicador más amplio, que sería el Producto Interno per cápita, no se ha dado en la región, y particularmente entre México y Estados Unidos. Algunos de los cambios, acá no incluía Canadá, pero algunos de los cambios, yo diría, más interesantes en términos estrictamente del comercio, es decir, del lugar que ocupan los principales socios comerciales, y particularmente los otros 2, es decir, para México, Canadá y Estados Unidos, etc. Uno se encuentra, incluyendo China, uno se encuentra con cambios y diferencias muy sustantivas, y que yo diría van apuntando hacia también las conclusiones generales de la presentación de hoy. Es decir, sí, países
desde la perspectiva de México, por ejemplo, X94 son las exportaciones de México en 1994, Estados Unidos en 1994 fue el principal socio comercial de México según las exportaciones, ojo, también según las importaciones. Canadá se mantuvo, e incluso en términos de las importaciones cayó su presencia en las importaciones de México, y probablemente, y esta es la historia, yo diría, regional más importante, lo que cambió sustantivamente, acá podríamos incluir un grupo de otros países asiáticos, incluimos por claras y obvias razones a China. Probablemente el tema o uno de los cambios más sustantivos en términos macroeconómicos, veremos enseguida el tema con más detalle para la cadena hilo textil y confección, probablemente el tema más importante es que en este profundo proceso de integración comercial y económica tenemos un cuarto miembro no formal, que no ha firmado un Telecan con ninguno de los tres, que es China, ¿no? Es decir, China se ha perfilado como, desde la perspectiva de Estados Unidos, ya en el principal exportador hacia Estados Unidos, en el tercer socio comercial en el 2009 desde la perspectiva de las exportaciones de Estados Unidos hacia terceros países, y ni hablar para el caso de México, ¿no? Es decir, en el caso de México, en 1994 China era el 11º país en importancia según sus importaciones. Sabemos que desde el 2003, y esto se ha mantenido hasta el 2009, China se ha convertido en el segundo socio comercial de México, particularmente por las exportaciones que realiza México. ¿Perdón? Las exportaciones que China realiza a México, o las importaciones de México provenientes de China, ¿no? Acá simplemente yo diría desde una perspectiva latinoamericana, esto se va a subir hoy en la tarde al portal, tendrán acceso a esta información. Yo diría con base en la información del Fondo Monetario Internacional, algo parecido incluso de lo que se presentó en la sesión pasada por parte de Armando Álvarez Reina, con el detalle de que acá no se está tomando a la Unión Europea como una unidad, sino que como 15 o 27 países según el momento histórico. Queda muy claro que a 2009, según las exportaciones e importaciones de los respectivos países, China ha tenido un lugar de creciente importancia en prácticamente todos los países latinoamericanos. Simplemente, y para terminar esta parte de antecedentes, recordar entonces que desde la perspectiva de Estados Unidos y de sus importaciones, en el 2008-2009 se ha convertido en el principal exportador hacia Estados Unidos, desplazando en algún momento en el 2002-2003 a México, y desde el 2008 yo diría en una férrea competencia con Canadá, en donde la información hasta mediados del 2010 indica que efectivamente China se consolida como el principal exportador hacia Estados Unidos. En fin, acá hay otra información que dejo de lado. Yo diría en términos cualitativos, para terminar esta parte de antecedentes, que el proceso de integración entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, y sobre todo la relación México-Estados Unidos, tiene claramente dos periodos y dos fases, ¿no? Hay un periodo, yo diría, de profunda integración en términos de comercio, en términos de inversiones, en términos de estrategias empresariales en sectores, como vamos a ver en un momento, en la cadena hilo textil confección, autopartes, automotriz y otras. Este periodo, yo diría, del 94 al 2000, en donde tenemos tasas de crecimiento realmente muy sustantivas, y yo diría una posterior fase del 2000 a la actualidad, en donde el adjetivo es lo de menos, yo diría, pero en donde los respectivos países han perdido presencia, ¿no?
yo hablaría de un proceso de desintegración regional, en donde, ojo, y parte de un debate que incluso podría tener con otros exfuncionarios, en donde no necesariamente han caído los flujos en términos absolutos, es decir, no es de que se hayan desplomado las exportaciones de México a Estados Unidos, pero en términos relativos la participación ha caído en forma muy sustantiva. Estamos haciendo un documento para comercio exterior en términos de comercio intraindustria, 4 dígitos del sistema armonizado, y yo creo que esto se verifica en forma mucho más importante. Es decir, en el 2000, de los 90 hasta el 2000, los índices de comercio intraindustria con Estados Unidos, México, Estados Unidos, llegan al 52-53%, y desde entonces caen al 2009 a menos del 40%. Lo que simplemente nos está reflejando es que hay una serie de nuevos socios comerciales, Asia y particularmente China, yo diría un cuarto jugador muy sustantivo que hoy por hoy, bajo las reglas de la integración regional, no está integrado formalmente, pero sería una de las conclusiones, debiera estar, debiera ser invitado o debiera invitarse. Quisiera brevemente, no tan brevemente, con cierto énfasis, hacer referencia a este documento que se elaboró para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que yo diría refleja con cierto detalle este proceso de desintegración regional. ¿Cuáles son las causas de este proceso de desintegración regional para no solo quedarnos en índices y yo diría flujos comerciales y debates donde uno pudiera, la contraparte pudiera señalar que los flujos comerciales siguen aumentando en términos absolutos, aunque disminuyendo en términos relativos? ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de un sector específico muy relevante para el comercio exterior de México y para el empleo del país? De nuevo, los invito a revisarlo con cierto detalle. El documento se publicó hace un par de meses. Es un documento, yo diría, muy propositivo, un documento breve, 32 páginas con 34 propuestas, capítulo por capítulo. Haré referencia a algunas. Este es el índice del documento. Inicia con algunos aspectos conceptuales. Posteriormente elabora sobre las principales características de la cadena hilo textil confección en México y en términos globales, y después se hace énfasis sobre todo en el comercio y en las exportaciones de México hacia Estados Unidos, de nuevo en esta cadena particular. Acá yo invito, estamos en un ámbito académico, con la participación de empresarios y de funcionarios, a comprender y a tomar en serio estas cadenas, el concepto de cadenas desde una perspectiva incluso del comercio, es decir, la cadena hilo textil confección no es, según el sistema armonizado, el capítulo 61, 62 y 63, sino que son más de 4.500 productos a 10 dígitos del sistema armonizado, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio, porque el que alguna vez ha ido a una empresa de la cadena hilo textil confección, en fin, pues sabe de las enormes diferencias, no solo de lo que es el segmento textil versus lo que es el segmento de la confección, sino que las diferencias de producir calcetines de seda o calcetines con poliéster, etcétera, etcétera. Es otra maquinaria, otras formas de financiamiento, otros mercados, etcétera. Yo diría en términos globales es bien interesante, y yo diría que sería importante lograr hacer estudios en el 2010 sobre el proceso de integración en Estados Unidos, por supuesto que en otras cadenas, no solo en la cadena de confección, pero yo diría la enorme importancia de hacer estudios de organización industrial en tiempo y espacio, ¿no?
Solo para señalar 2 o 3 aspectos. Como resultado de un buen grupo de entrevistas con empresarios, el documento se hizo con y para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Hay formas de organización industrial que en los últimos 4 o 5 años han cambiado de forma dramática, ¿no? Muchos se han quedado con la idea de hace 20 años, de una creciente exigencia en términos de los clientes. En esta cadena específica, el concepto de paquete completo, ¿no? Es decir, a diferencia de organización, de formas de organización industrial de hace 20, 30 años, en donde la industria maquiladora recibía todas las partes y componentes, incluso los empaques, la maquinaria y toda la información para la producción y el ensamble de, puede ser una playera, un saco, un calcetín, etc. Yo diría, por lo menos en los últimos 15, desde hace 15 años, se ha impuesto una organización industrial en donde el productor o maquilador, que puede estar en San Pedro Sula o puede estar en México o en algún otro lugar en China, crecientemente el productor se encarga de la logística, ojo, y yo destacaría el financiamiento de todo el proceso de producción. Es decir, la empresa tiene que comprar la maquinaria, se tiene que encargar de conseguir hilo, textiles, botones, maquinaria, etcétera, lo cual implica un enorme esfuerzo de financiamiento. Esto, sin embargo, en los últimos años ha cambiado. En el documento se relata con cierto detalle, y esto tiene una gran implicación, yo diría, para la integración regional y para políticas específicas hacia el sector. No está muy de moda hablar de políticas de competitividad. Bueno, para hacer políticas de competitividad pues hay que comprender con mucho detalle los segmentos de la cadena hilo textil confección y los retos de la organización industrial actual. Para darles una idea, el paquete completo, el reto del paquete completo para la mayoría de los productores que están exportando, por ejemplo, a Estados Unidos, implica ya no solo la logística, el financiamiento de los segmentos del proceso productivo, sino que también pasar la mercancía a Estados Unidos, tener lugares donde la mercancía en Estados Unidos se guarda, distribuirla en Estados Unidos y se les paga cuando la mercancía es vendida en el lugar final, ¿no? Es decir, están, uno diría, con un proceso de integración realmente interesante, importante, participando en una serie de actividades que hace 20 años, que hace incluso 5 años hubiera sido completamente impensable. Es decir, pasar la mercancía, dedicarse a temas de aranceles y muchos otros, de transporte, pero también de logística en Estados Unidos e incluso en algunos casos de la venta de la mercancía a Estados Unidos para obtener un precio. Eso implica entonces, en términos, yo diría, de medidas de competitividad, implica pues una serie de actividades en términos de lo que se pudiera hacer para la promoción, por ejemplo, de las exportaciones, medidas muy puntuales y específicas que hoy por hoy no se están haciendo. Hay otros temas, el achicamiento, yo diría, el proceso productivo, yo diría, del tiempo en la cual las empresas, el tiempo que las empresas tienen para reaccionar ante pedidos de clientes. Si históricamente en algunos momentos, yo recuerdo haber hecho entrevistas en los 90, se acercaba un cliente y les daba 2, 3, a veces hasta 6 meses para iniciar con el proceso, hoy en día cuando se habla de la proveeduría local y del tiempo de reacción, en algunos casos estamos hablando de 1 mes o 6 semanas, además de ciclos de los productos que no son de 2, 3, 4 años, sino que en algunos casos estrictamente para la moda de otoño, es decir, uno ajusta todo el aparato productivo para producir 2 o 3 meses, ¿no? Entonces el tema de los tiempos
y la implicación que tiene la reducción de los precios, la competencia que se está dando es realmente dramática en este sector. Históricamente, para darse una idea, en el sector de playeras, por ejemplo, las playeras, yo diría, más sencillas y primitivas, la maquila de una docena de playeras se llegaba a pagar hasta $3 por la docena. Hoy en día es menos de la mitad, ¿no? Es decir, es un proceso de competencia realmente importante, y por supuesto el principal competidor, como lo vamos a ver en un momento, en esta cadena hilo textil confección, no es para México, me parece, que los países centroamericanos. En algunos casos nos hemos enfrascado en una discusión, yo creo que poco eficiente y poco productiva, sino que son los países asiáticos. Lo veremos en un momento con más detalle. Hay en cada uno de los casos y en cada uno de los capítulos se incluyen una serie de propuestas que en un principio dejo de lado, simplemente para posicionar, yo diría, la cadena hilo textil confección en México. Es un sector que, según las estadísticas nacionales, en el año 2000 todavía representó alrededor de unos 600,000 empleos. Un poco más, incluso según la Cámara Nacional del Vestido, alrededor de 650,000, y el empleo del 2000 a inicios de 2009 cayó en un 56%. Es importante reconocer que en los últimos meses ha habido una recuperación sustantiva en términos de empleo y de exportaciones, pero creo que es importante comprender la organización industrial en términos regionales que se ha venido gestando en los últimos años. La cadena hilo textil confección, yo diría que refleja muy bien además estas dos fases anteriormente señaladas, es decir, un periodo de muy alto crecimiento de integración con Estados Unidos en los 90 hasta el 2000, y un proceso de gran pérdida de empleo, de exportaciones, y yo diría de muchos de estos procesos de paquete completo del 2000 a hoy en día, ¿no? Es decir, para tener una idea, entonces del 2000 al 2000, a finales del 2009, inicios del 2010, se perdieron 350,000 empleos. Es un sector, yo diría, típico de, por un lado, la orientación exportadora de la economía mexicana en los 90s, y también de la desintegración y de los problemas de la manufactura, que en el mismo periodo 2000-2009 perdió 1.100.000 empleos, o el 27% de la fuerza de trabajo. Hay una serie de otros detalles que en un principio dejo de lado. Dos o tres temas que quisiera destacar sobre la cadena hilo textil confección. Creo que la cadena hilo textil confección también refleja una de las principales problemáticas del sector manufacturero, es decir, cualquiera que no ha estudiado o analizado la cadena hilo textil confección diría o se plantearía que es, por supuesto, uno de los sectores superavitarios en términos de la balanza comercial, ¿no? Es posible que en otros sectores tuviéramos un déficit, pero en este sector y concretamente en la confección uno esperaría un muy sustantivo superávit comercial. Sorpresas a la vida, ¿no? Es decir, cuando uno desglosa a 6 dígitos del sistema armonizado las exportaciones e importaciones de la cadena hilo textil confección, uno se encuentra así, que México, por supuesto, exporta productos de confección, pero estamos crecientemente importando productos, todos los productos requeridos para la elaboración de las confecciones, es decir, de hilo, a empaques, a maquinaria y sobre todo textiles. Como resultado, o el resultado neto, es
desde el 2005 resulta en un saldo negativo en la balanza comercial. Ojo, esto me lo criticaron mucho los empresarios de la Cámara y de otros sectores, porque claro, esto registra exclusivamente uno diría el comercio legal y legalmente registrado. Si uno incluye la importación, sobre todo, porque la exportación usualmente sí se hace en términos legales, si uno incluye importaciones ilegales y no registradas, seguramente el déficit comercial sería incluso superior, ¿no? Por último, yo diría en términos de estructura, un argumento que va a ser relevante en términos de argumentar en términos de una estrategia regional de industrialización y de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Sorprendentemente, México es una de las economías, cuando uno compara a Centroamérica con China y otras economías para la cadena hilo-textil-confección, uno se encuentra que el coeficiente, desde la perspectiva de Estados Unidos, que el coeficiente de lo que Estados Unidos exporta de México versus lo que importa es relativamente alto. Es decir, México depende sustantivamente de las importaciones de Estados Unidos de todos los componentes de hilo, textil, confección para lograr estas exportaciones. Esto se puede ver, uno diría, en términos positivos o en términos negativos. Es decir, el término negativo es de que en México no logramos producir en forma importante los principales insumos para exportar confección, incluso en términos menores que países o economías como las centroamericanas. En términos de buscar crear un argumento con respecto a un proceso de integración, uno pudiera plantear de que México y Estados Unidos están profundamente integrados y que por supuesto la industria textilera, la industria fabricante de insumos para esta cadena en Estados Unidos se beneficia de las importaciones de México, ¿no? Que por otro lado refleja, uno diría, nuestro subdesarrollo ante la falta de producción. Hay acá una serie de propuestas que retomaré más tarde. Uno de los argumentos, yo diría, más sorprendentes del análisis y que le sorprendió incluso, yo diría, a los propios productores y a la propia Cámara, fue de que, claro, el núcleo del proceso de integración y del Tratado de Libre Comercio entre las tres economías son justamente las reglas de origen, ¿no? Yo les recuerdo, hay reglas de origen en algunos casos más estrictos que en otros. En la cadena autopartes automotriz son diferentes que en la cadena hilo textil confección. ¿Cuál es la lógica y la racionalidad de las reglas de origen? Las reglas de origen lo que buscan es, uno, prohibir que o México, o Estados Unidos, o Canadá sea utilizado como un trampolín para las exportaciones, ¿no? Es decir, que de pronto algún país exportara a Canadá y que desde Canadá se masificaran las exportaciones a los otros países. Pero por otro lado, lo que se busca es un proceso de integración, yo diría, en términos de organización industrial entre los tres países. En la cadena hilo textil confección, algunos recordarán, se llevaron a cabo los debates, al igual que en la cadena autopartes automotriz, más difíciles, ¿no? Es decir, en términos de qué se consideraría como regional, ya sea en los tres países, y lo que no. Los productos y las mercancías que no se consideran como regionales tendrían que pagar muy altos aranceles. Esta discusión, yo diría, se lleva a cabo vía PROCEC, discusiones bilaterales con China hasta hoy en día, hasta el 2011.
Hay una serie de, para el caso de la cadena hilo textil y confección, el principal argumento de la regla de origen, y que es muy importante para México, porque más del 90% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, se habla en general de que todos los procesos que van de hilo en adelante se consideran como regionales. Es interesante ahí, y según las entrevistas, los márgenes en la confección son realmente relativamente pequeños, que los aranceles, al ser considerada una mercancía regional o no, que en algunos casos son superiores al 20%, efectivamente permiten la venta en el mercado norteamericano o no. Es decir, si uno busca solo importar mercancías de fuera de la región, te sacan del mercado, ¿no? Sería el argumento. Hay, y eso es un punto adicional interesante, el TLCAN se negoció y se firmó a inicios de los 90, se firmó en 1994. Desde entonces, desde 1994, Estados Unidos, y acá se hace una revisión bastante detallada, Estados Unidos desde el 94 ha firmado una serie de tratados de libre comercio con los países del CAFTA y Filipinas y otros, en donde sorprendentemente las reglas de origen son mucho más liberales y flexibles que lo que se firmó en el TLCAN. Es decir, permiten grados de integración regional inferiores a las que se firmó en el TLCAN. Probablemente uno de los resultados más interesantes, yo diría una de las invitaciones a hacer una profunda reflexión, a repensar, yo diría anteayer y no pasado mañana, el TLCAN, es de que las reglas de origen que se establecieron en el TLCAN para la cadena hilo textil confección, no me va a dar mucho tiempo de hacer lo mismo para la cadena autopartes automotriz, pero que estas reglas de origen reflejan una organización industrial que ya no existe. Yo les recuerdo, las reglas de origen se establecieron con una negociación a inicios de los 90, es decir, de una organización industrial de finales de los 80. Hoy en día estamos en 2010. De lo que se parte en estas reglas de origen es que existe una industria textilera en México y en Estados Unidos importante, que ya no existe. Es decir, muchas de las textileras y de los productores de los insumos para la cadena hilo textil confección en Estados Unidos y en México desaparecieron. Y como resultado de esa desaparición, uno lo que se encuentra es que las empresas de la cadena hilo textil confección en México y en Estados Unidos toman una serie de remedios, de medidas específicas para sobrellevar la incapacidad de cumplir con las reglas de origen. ¿Cuál es la más fácil? Claro, pues la más fácil es importar componentes, como uno lee en los periódicos seguido, importar componentes ilegalmente, ¿no? Es decir, traerse vía Lázaro Cárdenas, Manzanillo, camiones completos, sobre todo provenientes de Asia, traerse camiones completos de productos que simplemente no se producen en la región y que al no producirse, pues no pueden cumplir con las reglas de origen. Por eso se han creado una serie, yo diría, de mecanismos como los TPLs, que en español sería los niveles de preferencias arancelarias, en donde anualmente se permite la importación de productos que se consideran que no se producen en la región. Ojo, esto a nivel de empresa es un enorme problema, porque si me dedico a producir calcetines y no consigo la materia prima y el textil en México, pues yo puedo en el mejor de los casos garantizar la producción este año, porque no estoy seguro si el próximo año me dan permiso de importar bajo este régimen o no. Hay incluso otro programa, yo diría, de más corto plazo, que se llama de short supply, es decir, de una oferta, yo diría, como en el caso de oferta en el corto plazo, que
permite que empresas a nivel individual, también en forma anual, importen prácticamente la totalidad de los insumos del proceso productivo si no se encuentran en la suficiente oferta y con la calidad y con el precio regional. Este programa también ha crecido de forma muy sustantiva, yo diría, como resultado de la imposibilidad de cumplir con las reglas de origen. Hay otros temas que en un principio dejo de lado. Yo diría, y en forma muy esquemática, uno se encuentra con una historia, una organización industrial bastante semejante para la cadena autopartes automotriz. Es decir, detrás de la organización industrial, de 20 años de cambios de la organización industrial en la cadena hilo textil confección, lo que tenemos es una creciente y enorme presencia de los países asiáticos y yo diría particularmente de China. Lo que tenemos en la cadena autopartes automotriz es algo, yo diría, con diferencias sustantivas, pero no tan lejano. Es decir, las empresas se encuentran crecientes, autoparteras y automotrices, se encuentran con la creciente dificultad de cumplir con normas de origen establecidas hace más de 20 años. Siendo que en los últimos 20 años, uno de los más espectaculares, yo diría, cambios en la organización industrial en el sector automotriz es justamente el crecimiento de las empresas autoparteras y sobre todo automotrices en Asia y particularmente en China. Recordemos, en el 2009 China se convirtió en el principal productor de autos. Prácticamente un cuarto de cada auto a nivel global se está produciendo en China. Esto en el 2010 va a cambiar porque hubo una dramática reducción prácticamente de todo el mundo en el 2009 y aumentó en un 45% en China. Pero de nuevo, yo diría la historia, el resultado de las nuevas constelaciones y reajustes a nivel global y en América Latina es que empresas, incluso como la Ford y la General Motors, ni hablar de la Volkswagen, se encuentran con problemas de cumplir con las normas de origen regionalmente establecidas. ¿Cuáles son entonces de todo esto? Y ya estoy terminando algunas de las conclusiones. Yo diría, no es el argumento, por supuesto que el argumento pudiera ser mucho más crítico en términos de un análisis del sector agrícola. Yo diría, no es el argumento del campo no aguanta más, ¿no?, sino que es el argumento de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que señala que bajo estas condiciones el proceso de integración y muy concretamente las exportaciones de México a Estados Unidos de la cadena hilo textil confección se encuentran en serias y yo diría estructurales dificultades. En términos legales, Estados Unidos ha ofrecido beneficios arancelarios y en términos de normas de origen muy superiores a las que cuenta o con las que cuenta México en el TLCAN. Y es normal. Es decir, en los últimos 15 años Estados Unidos ha firmado un grupo de acuerdos comerciales que han ido más allá de lo que se firmó en el TLCAN. Pero tal vez más serio es de que buena parte del TLCAN se basa y se fundamenta en una organización industrial que habrá que verlo con mucho más detalle en el sector agrícola, en la electrónica, en autopartes automotriz, en telecomunicaciones, pero yo diría en donde por lo menos en dos sectores se requiere de una modernización y en el mejor de los casos una actualización de las reglas de origen, porque ya no hacen frente, ya no hacen justicia a la organización industrial existente. Los empresarios están diciendo ya no podemos cumplir con las reglas de origen establecidas hace 15 años, 16 años. Hay temas adicionales, yo diría, y no irrelevantes. En el documento se plantea que según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hoy en día
2009. Estados Unidos tiene más de 500,000 de empleos en la cadena y los